Esperemos que sea todo pasado, que tenga que ver con el pasado y que nunca más. Que nunca más. Libertad era un insulto, mal manejado por tres. Libertad era almirante, general o brigadier. Para el pueblo lo que es del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para el pueblo lo que es del pueblo. Bueno, segundo bloque de Para el Pueblo, lo que es del pueblo. Bueno, empezamos con nuestro debate. Es un planteo que no es una ocurrencia de nuestro programa, es algo que yo creo que está en la calle, está entre la militancia, entre los cuadros políticos del sector popular. Este debate, esta discusión, que por supuesto no es una discusión cerrada. Yo soy de los que cree que hay que debatir con los compañeros, convencer a los compañeros, persuadir, como decía el general Perón, hay que persuadir. También lo utilizaba el término persuadir Alfonsín, hablaba de persuasión, ¿no? Bueno, comenzando este debate del mes de enero sobre estas dos polos, los moderados y los radicalizados, que decíamos hace un rato acá con Pascual Manganiello en la mesa, que hay de los dos lados, tanto del sector de la derecha como del sector popular, dos tendencias internas, una más agresiva, más radicalizada, y una más tirando al centro, más moderada. Lo hay en el sector de la derecha y lo hay en el sector popular también, ¿eh? Bueno, esa es la discusión que le vamos a proponer. Vamos como primer invitado del año a tener un compañero que ya lo hemos llamado en muchas oportunidades. Yo lo valoro mucho a Rodolfo Casal, que es el compañero que está en línea, por su enorme experiencia política, sobre todo en el conurbano, en la provincia de Buenos Aires. Tiene una trayectoria política muy extensa. En algún momento compartió los espacios políticos con Pascual, después tuvo otros procesos en los que participó y actualmente está en una agrupación peronista junto a Felisa Michel y otros compañeros muy importantes. Rodolfo Casal, ¿cómo andás? ¿Cómo te va? Bien, acá estamos. ¿Ustedes cómo andan? ¿Empezando el año? Empezamos el año con todo, ¿sí? Estamos tirando manteca al techo, como hacía la oligarquía a principios del siglo XX. Bien. El problema es que después cae la manteca. Sí, cae la manteca y tenemos que estar con la tostada tratando de embocarle para que caiga arriba. Y el precio del pan es caro. El pan está caro también. Bueno, Rodolfo, ¿cómo andamos? ¿Bien? ¿Todo bien? Todo bien, sí, todo bien. Unos días de descanso, ¿no? En eso estamos, sí. Pero muy atento a lo que pasa, porque la verdad que me parece que este año no tenemos verano desde el punto de vista de la política, ¿no? No. Ni acá ni en la región. No, bueno. Por supuesto que no. No, aparte se da la asunción de, por ejemplo, mañana de Maduro, dentro de 10 días de Trump. Esos condicionantes geopolíticos son muy importantes, ¿no? Muy importante, sí. Como decía el general, la política más importante es la política internacional, ¿no? Y de alguna manera sí, también, Rodolfo, en la política internacional hay Estados Unidos se ve, Trump propone ir más lejos de lo que proponían los demócratas, por lo menos en la política interna, ¿no? Bueno, a mí me da la impresión de que sí. El tema es que la idea que ustedes han adoptado para esta primer parte del año me parece muy audaz, ¿no? Uh-huh. Porque es un tema que tiene muchas ramificaciones y uh-huh, que no es fácil de interpretar. No, para nada. Y dar una respuesta. Y me da la impresión de que sobre este tema operan, digamos, antecedentes históricos y demás que tal vez no sean aplicables en este momento, pero que se usan uh-huh, para justificar. Pero bueno, bienvenido al debate. No, mirá, en ese sentido, vos fíjate, yo hablaba hace un tiempo con un compañero sobre el proceso peronista, ¿no? El peronismo inicial, ¿no? Del 43, Perón dentro del marco de un golpe militar, después el 17 de octubre del 45, Perón gana las elecciones ante toda la oposición del otro lado, de izquierda a derecha,
Bueno, un proceso bastante particular, peculiar, el del peronismo. Ahora, es casi indudable, yo hoy en día creo que nadie lo va a discutir, que los cambios que hizo Perón en la Argentina fueron los más profundos, los más significativos de la historia de la Argentina. Yo creo que hay poco, mira que he hablado con compañeros de las izquierdas tradicionales, del nacionalismo de izquierda, la verdad que finalmente terminan, digamos, avalando dando cierta certeza que el peronismo fue lo más favorable al campo popular, al pueblo argentino que ha tenido el país en su historia. Ahora, no tenía el peronismo un discurso radicalizado, tradicional, no era un discurso como tenía, por ejemplo, la Revolución Rusa, o después tuvo la Revolución Cubana, ni siquiera como algunos revolucionarios de otras partes de la región latinoamericana, sino que tenía un discurso que, digamos, más humanista, muy enfocado en el problema interno casi siempre, marcando el combate al capital, marcando a la oligarquía, con la voz inicial de Eva Perón, que era muy fuerte, era quizás la más radicalizada de todas, pero con un Perón que ponía equilibrio. Pero las transformaciones se produjeron, ¿no? Y sin embargo no había un discurso, insisto, tan radicalizado, que vuelve un poco en el 73, ¿no? En el 73 sí vuelve, pero ahí más influenciado por la Revolución Cubana, muchos compañeros de la izquierda que se sumaban al proceso peronista. Bueno, es verdad, no podemos comparar todos esos tiempos históricos con la actualidad. A mí me parece que lo que habría que definir qué sería radicalizar hoy, ¿no? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de radicalizar en la Argentina, no? No, efectivamente, yo creo que no son... Toda la historia es la vida del movimiento nacional y popular. Sin eso no hay vida, no hay movimiento nacional, no hay nada. Pero el peligro es la nostalgia, digamos, y no el análisis concreto de la realidad y de su evolución. Uh-huh. A mí me da la impresión de que lo que más nos puede ayudar a nosotros a razonar sobre esta cuestión, en definitiva la discusión de radicalizar o no está ligada a qué cambios hacen falta en la Argentina, si es suficiente un cambio superficial, democrático, parcial de derechos y demás, o si eso no da respuesta a una crisis interrumpido, o es necesario un cambio que ponga más en caja los factores de poder. Yo creo que esa es la disyuntiva actual. Uh-huh. Ahora, para poder entender eso, me da la impresión, yo me guío mucho por el enfoque ese que dice que antes de la dictadura las clases dominantes eran mucho más heterogéneas que ahora. Uh-huh. Había sectores que venían del nacionalismo, otros del liberalismo, había sectores civiles, sectores militares, había muchas manos en la política dominante y muchas peleas y mucha división. Uh-huh. Había sectores claramente ligados al mercado exterior, que en aquella época no había soja, o acá no se usaba, se exportaba sobre todo carne y trigo, y dependían de eso, y sectores que querían desarrollar la industria, y era otra la política, y eso los debilitaba mucho, ¿no? Eso cambió. Uh-huh. Y los sectores populares eran mucho más homogéneos, o sea, los sectores populares eran un 70% asalariado, casi no había cuenta propista, muy poquito, casi no había marginación, muy poquito. La Argentina fue prematuramente en relación a América Latina un país urbano, uh-huh. O sea que tampoco había un gran campesinado y esa historia. Por lo tanto, alrededor de los trabajadores, de los asalariados más en general, y de una doctrina nacional, popular, transformadora, se observaba un movimiento popular mucho más cohesionado. Eso tampoco es así hoy. Uh-huh. A partir de la dictadura hay presión social, hay un surgimiento de sujetos políticos, o por lo menos sujetos sociales que antes no existían, una masa de empleados, una gran masa de servicios, una gran masa de trabajadores precarizados y una gran masa de marginación.
Entonces, si uno no ve esos cambios, porque en realidad cuando uno dice no podemos volver a decir o hacer o analizar como entonces, lo que hay que ver es qué es lo que cambió, porque si no, pareciera que es el problema del tiempo, nomás que es un problema de lenguaje o un problema de costumbre, pero es un... Entonces, hoy yo creo que, por ejemplo, la idea de comunidad organizada, esa que expresó en el Congreso de Mendoza, así como está, es impracticable. Porque esa idea de comunidad organizada incluía a una burguesía que ya no existe. Era la mayoría de la burguesía, era la burguesía industrial, que tenía muy fuertes puntos de contacto y de coincidencia con los trabajadores. Entonces, bueno, en base a eso se podía armar un sistema de poder donde incluso no había... el conflicto era otro, digamos, no era un conflicto tan antagónico, aunque después si uno lo mira desde el punto de vista de las teorías de clase, sí, era antagónico, pero desde el punto de vista de la política, y eso era la comunidad organizada, era una estrategia de poder. Incluso lo intentó hasta en su regreso, eso. Uno lee los documentos, por lo menos que le atribuyen, de la presentación ante el Congreso, vuelve a hablar. Claro, él había sacado el 62% de los votos. Claro. Pero bueno, hoy eso no es así. Hoy, sin chocar contra la actual burguesía, que es una burguesía financiarizada, que tiene menos contradicciones entre ellos. El otro día lo estaba escuchando al presidente de la ciudad rural, a Pino. Estaban por este despelote que tienen ahora con el dólar y que algunos no pueden pagar, y el tipo tranquilizando a las tropas. No, dice, está bien, dice, pueden decir que Milei no cumplió con el tema de las retenciones, pero algo hizo, al trigo se la sacó, al maíz se la bajó. O sea, tiene intereses que van mucho más allá del quilombo de la exportación de soja. Son parte de algo mayor, que es el capital financiero de acá, de afuera. Hay también una identificación ideológica, ¿no? Ahí que bueno, por supuesto. A veces hace secundarizar los intereses económicos, ¿no? Sí, no solo secundarizar, lo subordina desde el punto de vista de que ellos tienen capacidad de apoyar cualquier cosa. O sea, porque saben que su cohesión está por encima de sus diferencias. Entonces pudieron apoyar a Macri y ahora pueden apoyar a este. ¿Cómo apoyan a un loco? Sí, bueno, al loco lo apoyan mientras les favorezca, después lo sacan o van para otro lado. Exacto. Pero no se dividen ante estos problemas como se dividían antes, entre nacionalistas y liberales, entre civiles y militares, y toda esa historia. Entonces, a mí me parece que ese es el cambio grande, y hoy, por ejemplo, no se puede producir modificaciones y darle estabilidad, incluso modificaciones que no sean anticapitalistas, que sean sencillamente de generar más justicia social, más democracia, más libertad, más desarrollo, más ubicación de la Argentina en el mundo como parte de un espacio común con los demás países. Todo eso no se puede hacer sin chocar violentamente en el sentido del grado de choque, no digo de la forma, si es a tiro, por voto, con la actual burguesía argentina, como le queramos llamar, económico. A ver, lo podríamos, a ver, Rodolfo, para aclarar este último punto. Habría que antagonizar más, ¿no? O sea... es que la realidad es antagónica. Donde vos querés hacer algo de cambio, los tipos no te aceptan nada, porque además están todos juntos. Vos querés dividirlos, dándole a uno para joder al otro y generar condiciones, no podés. Se intentó, el kirchnerismo intentó de mil maneras. Cuando Cristina decía ganan más que nunca, estaba hablando de eso. Yo te estoy dando y vos en lugar de darme me querés matar. Está bien, el antiperonismo, hay factores subjetivos, factores ideológicos, pero después hay una correlación social concreta, digamos, donde los tipos, ¿por qué te van a dar? Si no le lográs sacar a nadie de la banda, digamos, no le lográs sacar a los del mercado interno, no le lográs sacar a los de la exportación, no le lográs sacar a los bancos, están todos juntos. Pero entonces, aparte, esa es la dificultad. Aparte, Rodolfo, me parece que tienen objetivos
muy ambiciosos, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando nosotros conocimos el decreto y la ley bases, sabíamos que había sido confeccionada en los estudios de estos empresarios. Sturzenegger dirigía el proyecto, pero los abogados eran los abogados de las grandes empresas, de los tipos que habían bancado la trayectoria de Milei a través de los medios de comunicación, que lo habían alojado en sus hoteles, que le habían financiado su vida trabajando en sus empresas. O sea, el tipo es nacido y criado en ese ámbito y tiene el proyecto de ellos. Ahora, es un proyecto muy ambicioso, quiere retrotraer las leyes laborales al... Bueno, no, lógico, o sea, la derrota nuestra, la dispersión del campo popular, social y políticamente, y la cohesión de ellos, además la presión que ejercen sobre ellos los grupos económicos, porque BlackRock no es solo acreedor de la Argentina. BlackRock es dueño de pedazos de todas las empresas que hay acá, la mayoría de las cuales son extranjeras. Se está quedando, con un pedazo grande de Ucrania, BlackRock, por ejemplo. Bueno, pero las aspiraciones de ellos son muy grandes por eso. Además, ahora hay una realidad, que es la necesidad que ellos tienen, producto del desarrollo de la revolución científico-técnica o de los cambios que hay de determinadas materias primas que acá hay. Antes era el alimento nada más, ahora ya no es tanto el alimento. Fíjense que la soja, ¿cuánto está? ¿Y por qué está así? Y porque hay un exceso en el mundo, porque ya no necesitan, a pesar de la guerra de Ucrania y todo lo demás. No necesitan, porque Brasil se lo está comiendo vivo a la Argentina, ya tiene 4 o 5 veces más soja que nosotros. Y a partir de eso y de toda la revolución que han hecho en el agro, bueno, ya ahora el problema es el petróleo, el gas, por ejemplo, que es un crítico para la transición energética. La explotación de los minerales de la Patagonia, el litio, empiezan a hacer otras cosas, digamos. Bien. Entonces, a mí me parece que la ambición, primero que la ambición siempre es de medida, cuando tiene poder, pero además hay necesidades nuevas, para lo cual Argentina realmente es un bocado de cardenales, digamos, ¿no? Entonces, bueno, poder apoderarse de eso, poder sacar a la Argentina del concierto latinoamericano y ponerla en contra del cambio, bueno, eso es importante. Pero no es solo por eso, sino también porque el campo popular es muy diverso. Y vos tenés necesidades elementales de educación, vivienda y salud, sectores muy vastos, no llegan a resolver ese problema. Y tenés necesidades son de la comunidad, pero que se manifiestan después en tener universidades de primera línea y en tener institutos científicos como el CONICET más desarrollados de lo que están hasta ahora. Y tener necesidad de desarrollar industrias que no tenían, no solo la gas, muchas cosas más, y la medicina. Entonces, el mundo de las necesidades populares para que la Argentina pueda ser un país feliz, o un pueblo feliz, como decía el general, y son muy grandes, por lo tanto, de algún lado hay que sacarlas, digamos. Y esta gente ha acumulado poder económico y dominio sobre lo que se produce y sobre el excedente de una manera que no se lo vas a sacar haciendo una negociación paritaria, te lo tenés que sacar con fuerza política y televisión. Entonces la raíz de la idea de radicalizar tiene que ver con ya no es un problema malo ni es un problema de carácter. Nosotros somos revolucionarios y los otros flojos. El problema de que sin eso, sin un piso de arrancar privilegio y de deteriorar factores de poder, no hay solución para la Argentina. Pues son soluciones espejismos. A 4 años no puede resolver otro y vienen cada vez peor, digamos, cada vez más malo. Entonces yo creo que en lo actual está ese problema. Ahora, Rodolfo, llevado esto, la descripción hiciste una descripción
muy acabada de lo que es el poder en la Argentina, cuáles son sus ambiciones, cuáles son sus instrumentos. El gobierno de Milei claramente es en este momento su principal fuerza de acción. Ahora, vamos al lado nuestro, ¿no? A lo que tenemos nosotros. Vos hablaste de dispersión en el campo. Me hace acordar una canción que cantaba Ali Primera que se llamaba Dispersos, ¿no? Cuando la Venezuela prechavista, ¿no? Que las izquierdas discutían a ver cómo nos juntábamos para sacar a esa élite que había creado un país monoproductor, un país bananero, en un país grande de la región, pero bananero finalmente, porque vivían solamente del petróleo. Y con un solo cliente. La banana del petróleo. Y con un solo cliente, que era Estados Unidos, ¿no? Era lo mismo que el pacto Roca-Runciman, pero en Venezuela era el pacto por el petróleo, no por la carne, ¿no? Y, a ver, el gran miedo que tienen cuando nosotros hacemos este debate en los grupos, en la calle, con los compañeros, en los lugares de trabajo, en los lugares estudiantiles, el miedo siempre que te pone, la palabra que aparece siempre es no nos dividamos. Es un poco la dispersión, no nos separemos, que esto no nos impida ir juntos para lograr tal objetivo, ¿no? Que es sacar a este gobierno, por supuesto, el gobierno de Milei, cambiar la realidad. Y eso está pesando mucho en esta discusión, aunque hay que tener en claro que me parece que en este antagonismo, vos lo describías muy bien el otro día en una discusión que tuvimos en un grupo, en este antagonismo que supuestamente hay entre el sector de Cristina de la Cámpora y el sector del gobernador de la provincia de Buenos Aires, es el Kicillof, no es que haya agresiones mutuas o una agresión y una respuesta. Yo lo veo más como lo definiste vos, como que todos los factores, si uno hace un balance de lo que ha sucedido en estos últimos días, en estos últimos meses, entre esos dos sectores, observa un sector que es muy agresivo hacia el gobernador de la provincia de Buenos Aires, no solamente es agresivo en los dichos, en las intervenciones verbales, sino que, por ejemplo, los intendentes de Quilmes y Lanús, Mayra Mendoza y Julián Álvarez, le hicieron una denuncia penal al gobernador por el tema de que los camiones que traen las mercaderías del Dock Sur rompen las calles de Quilmes y Lanús al pasar por las calles de Quilmes y Lanús. Una cosa que es como traída muy de los pelos, que es muy, hasta le diría, políticamente infantil, ¿no? Pareciera no ser algo serio. Y se los ve como muy recargados. Yo participo en algunas de esas discusiones con los compañeros de la Cámpora y la verdad que se los ve muy, pero casi 90% de sus preocupaciones son de gastar al gobernador de la provincia de Buenos Aires y muy poco se ocupan del gobierno que nos está haciendo pomada, ¿no? Entonces, en eso yo coincido mucho con tu lectura. Me parece que algunos medios tratan de hablar de como si hubiera una pelea donde hay dos boxeadores en el ring que se están pegando, y a mí me parece que no es así, que hay uno que está pegando y el otro que está recibiendo. Y me parece que la respuesta de Axel de fin de año pasado, cuando dice me siento obligado a encabezar un frente para revertir esta situación, pone como un punto de inflexión, y la respuesta del otro sector es bloquearle la votación del presupuesto en la legislatura provincial, ¿no? O sea que no solamente es un discurso, sino que son acciones políticas, ¿no? No, está bien. Yo creo que ese es un tema digamos, de actualidad, pero atrás de ese tema hay diferencias políticas. Uh-huh. Lo que sucede es que en el caso de la Cámpora, en mi opinión, la derrota de una estrategia equivocada, como fue la de la amplitud y poner al frente del gobierno a alguien que no iba a confrontar, produjo, digamos, su producto de esa derrota, entre otras, por ejemplo, que hay una organización que si está en el poder sufre, la Cámpora, sufre no por razones de
ideología política, sino por razones muy materiales, que es que su función es ocupar espacios y esos espacios los han reducido brutalmente, y reaccionan de esa manera, digamos. Pero eso es un subproducto. En el fondo hay una diferencia política distinta a esa, distinta, si se quiere o no, a tal o cual referente. En realidad, yo creo que esta idea de ir a fondo en un cambio como propuesta, digamos, ¿no? Después hay que conseguirlo eso, ¿no? O adaptarse y vegetar, que ellos sigan gobernando o ellos regenteando instituciones, es la diferencia de fondo. A mí me parece que yo creo que, para decirlo en positivo, lo que yo pienso, a mí me da la impresión que tenemos una última oportunidad de aprovechar la experiencia que va de este siglo, que generó alrededor de él todo un campo que revitalizó nuevas izquierdas que antes no existían, que revitalizó viejas izquierdas que podían haber ido al tacho del olvido y sin embargo están activas, que son parte de este espacio, que acorraló a la derecha del peronismo, que ya no tiene espacio acá, que no tiene tampoco espacio en la vereda de enfrente, porque la vereda de enfrente está ocupada, ya para gobernar como Menem, amarillo, como si no de ellos. Ahora, eso está en riesgo. Ese fenómeno tan importante que, si bien no resolvió, como pretendía Néstor, 20 años de transformaciones para estabilizarse, ¿no? Una parte, y bueno, y después fue derrotado, pero dejó una herencia que son millones de tipos que tienen una lógica distinta, que no se adaptan, y que por más que le digan que no, que los tiempos cambiaron, que ahora que la inteligencia artificial o lo que fuere, tienen otra lógica y la mantienen, porque las encuestas dicen que el otro sube y baja, pero que lo nuestro más o menos está siempre igual, digamos, ¿no? Ahora necesita una respuesta. Y esa respuesta es, yo creo, una oportunidad que, si se pierde, podemos tirar por la borda muchos años. Mérito indudable, de mucho más, y perder eso. Porque eso no es eterno. Esto es contingente y duró 20 años. Bueno, ahora estamos ante una disyuntiva. O se los salvaguardia, se lo ayorna, se lo cambia y vuelve a hacer un intento, o si no, se produce una pérdida de algo acumulado, un patrimonio popular que se llama así por comodidad. Es complejo, pero existe. Creo que eso es lo que está en discusión. Eso es lo que está en discusión. ¿Y qué pasa? Pasa que rescatar eso es transformarlo. No hay otra manera de defender eso que transformarlo. No hay otra manera. Y cuando digo transformarlo, no estoy diciendo que en lugar de Cristina esté Kicillof. Estoy hablando de otra cosa. Estoy hablando de resolver temas pendientes que fueron resueltos y que, si no se resuelven ahora, no hay forma de pelear. Por ejemplo, construir una organización que encabece un gran frente. Acá hay falacias, ¿no? A veces es así. Una falacia es esta, bueno, o la amplitud o lo estrecho. Y no es verdad, esa no es la opción. Esa no es la opción. Es más, la amplitud depende de la energía, de la vanguardia, de los que encabezan, de la propuesta, de dónde se quiere ir. Porque si la propuesta es una propuesta que plantea resolver los problemas, realmente enfrentar al enemigo y sacarle la parte de poder indispensable para poder construir un país distinto, que sea parcialmente distinto, vas a encontrar mucho eco. Ahora, si la propuesta es más o menos volver a lo mismo,
si la propuesta es que las nuevas demandas de la sociedad tienen que ver con que la educación no funciona bien, o tienen que ver con que la seguridad no es la que hace falta, tienen que ver... Y esas son las nuevas demandas, no hace falta ninguna fuerza de vanguardia que enfrente, que transforme, que juegue, que se juegue, sino que alcanza con, bueno, ir a una disputa institucional, como fue en otras épocas en Europa, donde, bueno, decía, tenían buena memoria de Franco y otros decían que no, que había que tener convenio colectivo, digamos. Entonces ahí está el problema. Yo creo que el problema está ahí. Y eso se expresa no solamente en las propuestas y en lo que se dice, se expresa en las actitudes. Están los que llamaron a esperar a que aclare, desencillar hasta que aclare y la gente se dé cuenta de quién es Milei, y están los que, como Axel, lo enfrentaron en todo lo que dijo, en todo lo que hizo, y en todo lugar donde se juntó gente había una columna de la provincia de Buenos Aires. Son dos actitudes. Uh-huh. Uh-huh. Yo creo que ahí está el fondo del problema. Después está cosas que pasan. No, pero no, te entiendo la dificultad, porque nosotros somos compañeros y compañeras que estamos en contacto con la gente, y nuestra tarea, como decía al principio, es persuadir, convencer a muchos compañeros que están viendo en esta disyuntiva dónde posicionarse, ¿no? Algunos tienen un anclaje muy fuerte con lo que fue Cristina como figura política, Néstor y Cristina, y les cuesta mucho salir de ese lugar, les cuesta mucho entender que el rumbo que ahora adopta Cristina no es el que ellos añoraban en otro momento, no es de ahora eso, es una transformación que viene desde que, en realidad, desde que Cristina dejó el poder, por lo menos la mirada que nosotros tenemos. El peronismo, cuando Axel habla de un frente, yo quisiera creer que el frente que propone Axel es el frente que nosotros vivimos, por ejemplo, del primer peronismo. El primer peronismo era un frente. El primer vicepresidente de Perón era un radical disidente, que ganó las elecciones con Perón, con toda la oposición enfrente, y volvió a ganarlas, porque pocos saben que Quijano también fue candidato a vicepresidente en la segunda de Perón, pero que se murió en el lapso de la elección hasta que asumía, se murió en el medio, ¿no? Y tuvo que asumir un militar. Sí, Guillermo, pero el problema parece que está en otros términos ahora. No, pero yo lo que quiero decir, que el peronismo armaba frente, voy a esto, el peronismo armaba frentes que lo encabezaba Perón. Perón iba con Quijano, Cámpora iba con Solano Lima, pero yo lo que digo, y lo que lo reflexionaba con algunos compañeros otro día, que los frentes que nos proponen desde el 2015 para acá, lo encabeza Quijano, lo encabeza Solano Lima, y nosotros ponemos el segundo. Entonces depende mucho de dónde se quiera ir. Sí, pero bueno. Tenga claro dónde se quería ir. Estoy hablando de una metáfora, de un simbolismo, de qué tipo de frente, claro, qué tipo de frente queremos. Si estaba Quijano, no íbamos muy lejos. No, por supuesto. Pero ahora vos fíjate, a mí me da la impresión de que ahora lo que hay es, mucho espacio para no armar un frente no hay. Más todo el mundo habla de eso. Uh-huh. Uh-huh. Los que hablan de la avenida del medio están en una situación realmente desesperada, porque no hay encuestador. No se trata de rendirle pleitesía a las encuestas, pero algo indican, que diga que eso tiene futuro. Eso no tiene futuro. El futuro es una derecha encabezada por Milei, por Macri o por otro que aparezca, por un lado, y por otro lado un sector nacional popular que encabece un proceso de cambio, o que se adapte y desaparezca, se rinda y desaparezca. Entonces, por fuera de eso no hay más nada. El peronismo incluso en un momento decía, bueno, pero el kirchnerismo no es más un pedacito, hasta se llegó a decir nos bajan el precio. Pero ahora decimos, ¿dónde hay un peronismo hoy que no vaya a un frente que proponga el kirchnerismo? ¿Viste eso? Están los que se suicidan, los que
convierten en partidos vecinales. Bueno, y sí, algunos pueden llegar a tener éxito, como tuvo éxito el Movimiento Nacional Neuquino, que se fueron del peronismo, dejaron siendo, había petróleo, un provincialismo exitoso, nada más que eso. Pero ahora perdieron. Y ahora encima perdieron. Sí. Entonces, acá el problema es el siguiente. Yo creo que el frente que propone Axel no tiene mucha diferencia con el frente que propone Cristina o que puede proponer el hijo de Alfonso. No es muy distinto. Lo distinto es a dónde queremos ir, cuáles son las principales banderas y dónde está la conducción. No dónde está la conducción individual, dónde está la conducción está en manos del sector más atrasado de ese frente, porque todo frente es así, tiene los más adelantados, los del medio y los más atrasados. O está encabezado con los más decididos, que quieren recuperar una propuesta de transformación como la que se intentó en los 12 años y esta vez llevarla más lejos, más adelante de lo que en aquel momento se logró. Sí. La derecha no usa la palabra frente, pero la derecha hace alianzas, ¿no? Se juntan. La derecha es más pequeña. Y a veces conduce un moderado y a veces conduce un radicalizado. En esta etapa conduce un radicalizado. Es así, ¿no? Sí, bueno, pero eso te da una idea también de la homogeneidad. O sea, un cambio de liderazgo con lo que se está produciendo y una aceptación de alguien que la verdad es bastante inseguro, porque es frágil, te indica, bueno, que ellos se sienten fuertes. Entonces, bueno, ¿por qué enfrentarían a Milei y dividirían las aguas para favorecernos a nosotros? No lo hacen, porque se sienten fuertes. Entonces, el problema del lado de acá tiene que ver con eso. Entonces, ¿cuál es la cuestión? No es que acá nosotros estamos enfrentando un fenómeno nuevo y distinto, esencialmente nuevo y distinto, que se llama Milei. Nosotros estamos enfrentando una derecha que se instaló en la Argentina y nos derrotó 2 veces. Eso es lo que estamos enfrentando. Que hoy la haya capturado Bicharraco es un hecho nuevo, nadie lo puede negar. Que la forma de conducirse de Milei y las aspiraciones antidemocráticas de Milei sean un riesgo muy grande, nadie lo puede negar. Esto puede ahora quieren meter de vuelta a los militares en política por alguna manera o por otra manera y generar sí, muy grande. El ataque a los organismos ahora la esencia, claro, de derechos humanos y todo eso, la esencia es la misma, la fuerza es la que se nos instaló, la que gana elección y la que gobierna. Esa es la verdad. Entonces el problema es que acá te puede venir otra falacia. ¿Cuál es la otra falacia? Bueno, hagamos como la época del fascismo. El único punto en común que tenemos que tener es todo contra el fascista Y dentro de eso, 3, 4 puntos más y nada más para que pueda haber una amplia unidad. No es así. Fíjate el Parlamento. ¿Unidad para qué? No lo lográs. Sin fuerza no arrastras a nadie. Sin fuerza, los tipos van y votan la ley base, los tipos van y defienden los decretos de urgencia, los tipos se hacen los giles con todas las barbaridades que ellos dicen y hacen. Va a ser así. Entonces, la única forma de que haya amplitud es que lo que se constituya sea potente, sea definido y arriesgue. Entonces, eso lo tenemos construido. Se llama kirchnerismo de Kicillof en la provincia de Buenos Aires. Está construido, tiene una base militante muy fuerte, tiene una gran adhesión, una gran popularidad y un buen dirigente. No es lo único, hay que construir otras cosas. Pero lo que no se puede hacer es creer que se va a volver a... Como dijo Aronski el otro día en un reportaje que estaba en la radio. Dijo, lo que no se puede creer es que todo vaya atrás de una persona, porque eso ya no va a poder ser así, sea Cristina de Kirchner o sea quien sea. Todos son partes, y esas partes hay que juntarlas en un frente. Para eso hay que hacer parte. Este intento de que el PJ sea el eje y la presidencia del PJ el alma de una reorganización general del movimiento, no está dando resultados. Se lo ve en lo simbólico, no van los gobernadores a la Asunción, no es aquí, sino en general.
no van los dirigentes sindicales, va uno sí, lo demás no. Entonces uno el que va se enoja y dice, eso va a tener que ir al PJ. Y cuando el PJ es el todo. No, pero aparte... Ni el peronismo es el todo, mucho menos el PJ. Pero aparte el PJ es algo que está sometido a discusión desde los principios del peronismo. O sea, ya lo dijo. Bueno, además, pero suponete de que si es Cristina, pero no es más así. Entonces, eso hay que tomarlo con calma, pero hay que tomarlo con energía. No se puede desperdiciar un nivel de acumulación que nadie tiene en este país como el que construyó Axel Kicillof. Sí. Entonces, negar eso, subalternizar eso, decir que eso es inferior, es un error. Uh-huh. Entonces, bueno, que cada uno junte lo que tiene que juntar y vamos todos juntos, eso no hay discusión, si no la derrota. Pero la discusión acá no es unidad o derrota, sino en qué término es la unidad. Si es un término de igualdad, de partes que se juntan, o es un término con argumentos. Nunca hubo bicefalía, nunca hubo más que un líder. Es un cuento chino. Eso es un cuento chino. Eso no es política. Eso es historia. Eso es historia, digamos. Entonces, lo que hay que ver ahora es la realidad, y la realidad indica de que hay una construcción muy importante que todos tenemos que cuidar y proyectar, y después hay otras que hay que ver. Vamos a ver qué junta Quintela, vamos a ver, qué sé yo. Dice que va a juntar. Vamos a ver qué junta. Para redondear un poco la charla, Rodolfo, en el corto plazo, bueno, desde el punto de vista de la agenda electoral, es un año electoral, un año donde probablemente las PASO no existan, sean suprimidas, y que haya elecciones por ahí en julio, hasta podrían ser en junio o en agosto, pero más o menos a mitad de año habría elecciones y no habría una elección primaria, ¿no? ¿Qué harías vos? ¿Cuál es con tu experiencia de haber participado en tantos procesos de ese tipo? Yo creo que Axel debe estar midiendo qué es lo que va a hacer, ¿no? Porque puede haber un acuerdo entre los dos sectores que estamos mencionando, pero ¿y si no hay un acuerdo? ¿Cómo se resuelve? ¿Hay que tener un instrumento electoral propio? ¿Se corre el riesgo siempre, como ha pasado muchas veces durante el proceso kirchnerista, de que creo que lo marcó muy bien Carly Bianco en alguna reunión que tuvimos con él y los otros sectores del movimiento que sigue a Axel, que ellos de ninguna manera van a aceptar que nuevamente se utilice la práctica de diseñar candidaturas hasta en el último candidato de un territorio, de un pueblito, desde la cúpula, sino que se iba a dejar resolver a los compañeros que conocen cada uno la realidad de los lugares donde viven, resolver la candidatura. Esto lo marcó muy enfáticamente Bianco como pensamiento de Axel para el camino a recorrer. No quiere más, digamos, el dedo electoral, ¿no? En ese marco, yo creo que la decisión de Cristina de ponerse a la cabeza del PJ nos da la total sensación de que justamente quiere retomar ese camino, ¿no? Es el lugar ideal para tratar de condicionar todo, ¿no? ¿Vos cómo lo ves eso? Mirando ya... No, a mí la impresión que me da que la propuesta de Axel no es una propuesta electoral. No, ya lo sé Axel, eso. No, pero elecciones va a haber. Elecciones va a haber. No, desde ya, pero el problema de la elección desde dónde se la mira. Sí. Si uno mira la elección desde el punto de vista del protagonismo de cada dirigente que está en pugna hoy por X razones, dentro del kirchnerismo, peronismo, y bueno, habría que encontrar la manera de que cada uno tenga un lugar, que se pase la elección o que el problema entre ellos no se arregle. Entonces una forma sería que Axel se haga cargo de la provincia, desdoble, la adelante, y sea él la cabeza política del frente que vaya a elecciones, y que Cristina arme la lista nacional, después junto con las otras provincias, y la encabece si quiere, o ponga a
adecuado, en fin, al que ella considere, todos en paz. Ahora, el problema no, eso se puede hacer así. Usted ya no quiere porque si nos juntemos todos, así encabezo yo todo, y el otro dice, no, nos juntemos todos porque va a ser un zaparrancho, además la gente no puede votar. Electoralmente es eso, yo creo que Axel está buscando desdoblar, depende de que se suspendan las PASO, porque por la ley provincial tiene que ir a las PASO el mismo día que Nación, y entonces ahí la cosa sería repartirse los roles y las listas. Pero Axel está proponiendo un frente, yo creo que lo del otro día que dijo me siento obligado, ¿Hola? no armar mi pan. Uh-huh. Sí. No, en los últimos 10 segundos repetilos, por favor. No, que lo que yo digo es lo siguiente, cuando Axel dice me siento obligado ahí en la mateada esa de La Plata a salir a armar, ¿qué está diciendo? No los espero más, no estoy esperando que primero la unidad del peronismo, Cristina, con la Cámpora, con Máximo, con Massa y con no sé quién más, y después salimos a armar el frente. Dice, no, vamos a salir a armar el frente nosotros. Uh-huh. Eso es lo que está diciendo. Uh-huh. Y después cada uno arme y después al final nos juntamos todos. Porque en realidad, ¿cuál es la cosa? Axel en San Martín, en esa actividad, una actividad provincial, no fue de San Martín, donde incluso se ha trabajado poco ese contexto. Él planteó que el frente tiene que estar constituido por las fuerzas políticas y por la forma de organizar que busquen los damnificados por la política de Milei. Ni siquiera dijo las organizaciones sociales. Yo te digo la verdad, yo lo que creo es que hoy juntando todo lo que hay, incluidas las organizaciones sociales y sindicales, no alcanza a abarcar todas las voluntades que hay de militar por Axel. Uh-huh. No alcanza, porque están todas muy flacas, porque se han reducido, porque no son tan representativas como antes, y no solo porque no están en el gobierno, en la mayoría de los casos, sino por un problema de un repliegue, de una rota. Uh-huh. Entonces, ¿yo qué haría? Yo saldría a construir, no a sumar los centros de jubilados al frente, ojalá vengan todos los centros de jubilados, sino a armar en todos los barrios que pueda jubilados con Axel, una cosa así. Uh-huh. O sea, no depender, no aceptar incluso, no el más feliz, no aceptar que fulano que dirige tal gremio representa a todos los trabajadores de ese gremio, porque eso no es verdad. Que después fulano viene y te dice la verdad. Ya, la mitad de los míos votaron a Milei, o votaron a Macri en su momento. Entonces necesitamos construir herramientas nuevas, un frente distinto, una cosa, la frontera, como decía el Chico Rossi, en una época, un borde para afuera, juntando lo que hay, juntando lo que hoy apoya a Axel, incluso sumándole a la Cámpora y sumándole, no representa la potencialidad que tiene un proyecto político alternativo encabezado por Axel. No lo representa. Es necesario buscar formas nuevas, y eso hay que hacerlo. No es un problema solo de unidad. El frente que hay que construir, por ahí no sé si para esta elección todo lo que se pueda, sino para llegar al poder, es un frente totalmente distinto a lo que fue el Frente para la Victoria, a lo que fue el Frente de Todo, Unidad Ciudadana, completamente distinto. Con un mayor protagonismo de las bases desde ahora, claro, no después, cuando haya que juntar fiscales, desde ahora. Sí, para redondearlo y sintetizarlo, Rodolfo, un frente que esté compuesto por un elemento central que es una fuerza popular organizada. El elemento central del frente no es la figura, no son los referentes políticos, sino que haya una fuerza popular organizada que sea capaz de respaldar un programa de transformación de la Argentina. Es lo que alguna vez tuvimos en una etapa, ¿no? Yo creo que es eso, y mirado históricamente, significa resolver una tarea pendiente, que no se resolvió nunca, que no se resolvió con la transversalidad, que no se resolvió con
con Unidos y Organizados, que no mucho menos se resolvió con la Cámpora como hegemón de la organización popular, y que hay que resolverlo. Porque de otra manera el enemigo está tan junto, está tan unido y es tan fuerte que nos va a derrotar una y mil veces. Porque es así. Así es. Todos esperaban que no durara, y sí, dura porque tiene el respaldo de toda la derecha, por eso dura. Por más loco que sea, y la hermana, y toda la historia. Y todos dicen, bueno, en las elecciones lo hacemos bolsa, y ahora no está tan claro que lo hagamos bolsa en las elecciones. No, yo te diría que lo que está más Eso claro no es que... un problema de unidad. No, Bueno. estaría más claro lo contrario, te diría. Necesitamos una herramienta novedosa, una herramienta participativa. Y esto no va en contra de los dirigentes. La verdad, se la bancan y... Que se la banquen es una cosa, que representen es otra, es distinto. Sí. No, nadie los excluye, pero no pueden cumplir el mismo rol que cumplían. No, es más, yo creo que van a ser ellos los candidatos y qué sé yo, pero nosotros lo que necesitamos es otra cosa. Sí, señor. Otra cosa, una organización popular, algo parecido a los autoconvocados, que en algún, por supuesto en otra dimensión, no estoy diciendo volver a hacer eso, pero de alguna manera alguien salió a rescatar el voto popular cuando se veía que perdíamos las elecciones. La actitud tiene que ser la que se tomó en ese momento, la que tomaron los autoconvocados en ese momento, los que iban a las plazas a llamar a la gente, no dejemos que gane Macri. Bueno, algo así necesitamos. Sí, señor. Y eso no lo puede hacer cualquiera. Yo creo que eso lo puede hacer Axel. Por eso se pone al frente ya ahora de salir a buscar eso, hacer el frente ese, y después, bueno, con todo lo demás haremos el definitivo para ir a elecciones y si podemos para ganar. Rodolfo, muchas gracias. No, por favor, que tengan un buen año y que traigan buenas columnitas porque este es un tema pesado. Vamos a ver qué se nos ocurre para continuar, porque me parece que es un tema pesado, pero un tema también muy necesario. Así es. Un abrazo fuerte. Bueno, gracias, Chau, Guillermo, gracias por el... Rodolfo Casals estuvo Para el Pueblo, que del pueblo. Vamos al corte demorado, nos atrasamos, pero vamos a cumplir con el 14:30. Dale.